Y bueno, yo si comenzara predicando ya, sin decir lo que voy a decir, podría algunos pensar que no los echamos de menos en el retiro de ayer. Entonces traíamos a varios, ¿no? Y bueno, yo entiendo porque ya tengo más de 65 años, entonces soy un viejo que comprende todo y que de repente las fechas chocan con actividades personales o familiares o de otro tipo. Y por eso de repente nos vemos a gente que sabemos que está comprometida totalmente con el Señor y la iglesia y no le pudimos ver en el retiro. Les extrañamos, ¿no? Les echamos de menos, todos nos acordamos, ¿y qué pasó con esto? Y no llegó. Bueno, uno entiende y ora al Señor porque sabe que de repente están los imprevistos, ¿no? Que ocurren en cualquier momento. Y nosotros entendiendo de que a veces las fechas coinciden con tipo de actividades, entonces yo he programado los otros 3 retiros del año, que son 4 este año, el siguiente será en mayo, el subsiguiente será en agosto y vamos a terminar en noviembre con el último retiro. Entonces les vamos a dar la fecha, ¿ya? Entonces, si falta el de noviembre, me dice, pastor, no sabía yo, lo vamos a mandar de misionero a Zambia. Así que para que ustedes ya estén más o menos enterados de algunas de las actividades que la iglesia este año va a desarrollar. Ayer compartía yo una palabra en el retiro que está en 2 Crónicas 34 y es cuando se encuentra el libro de la ley, ¿no? El libro de la ley había estado perdido por un buen tiempo. Y en el reinado de Josías el templo estaba absolutamente abandonado, destruido, arruinado. Y en ese proceso de el sacerdote que llega al templo para ir ordenando y restablecer el culto, el sistema de culto davídico de la época, encuentran un libro. Y ese libro que encuentran es el libro de la ley. Por lo tanto, ese libro de la ley es llevado rápidamente al rey y se le lee al rey. Y el rey, la reacción del rey fue de las pocas que los reyes, ya sean de Israel o Judá, tuvieron, de humildad y de arrepentimiento. Porque otras veces los reyes mataron a los que le llevaron la ley o a los profetas. Por eso Jesús dijo, oh Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Y el rey tuvo la actitud, recuérdense que el rey era plenipotenciario en el Antiguo Testamento, cuando pidieron rey Dios les dijo, bueno, el rey va a tomar a las vírgenes de ustedes, va a tomar a los siervos de ustedes, a sus hijos y los va a convertir como siervos. El rey tiene todo poder, plenipotenciario en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento estaba solo la autoridad del rey y ya en el Nuevo Testamento tenemos la autoridad del Señor Jesús, dándonos la autoridad a toda la iglesia, ¿cierto? Así que el rey tuvo la actitud que Dios siempre esperaba de un rey: humildad, arrepentimiento. Y cuando escuchó la ley, escuchó el libro de la ley, se dio cuenta que no guardaban la ley, no guardaban los mandamientos de sus padres, de sus antecesores. No sale el pasaje que leyó, y yo lo decía ya en el retiro, pero yo sospecho qué pasaje leyeron o qué libro leyeron en esa oportunidad, y yo creo que fue el Deuteronomio, ¿no? Porque el Deuteronomio están todas las maldiciones cuando no obedecen los mandamientos de Dios, ¿no? Sobre todo el 28. Si oyeres la voz de tu Dios, la voz de tu Señor, e hicieres estas cosas, te bendeciré. 14 versículos para eso. Y luego en el 15, si no oyeres la voz del Señor, te maldeciré. 42 versos para eso. Yo prefiero los 14, ¿y usted? ¿Los 42? No se los doy a nadie, ¿eh? Una cosa es cuando el diablo te maldice y otra es cuando Dios maldice. No hay manera de sacarse eso. Ahora,
cuando la ley, la palabra de Dios se encuentra, produce una de las reformas más potentes que tenemos escrita en la Biblia. Hay dos reformas, la de Josías, a la que me refiero, y la reforma nada menos de Usías, que fue el rey en el tiempo de Isaías. Estas reformas trajeron potentes cambios espirituales en el Israel de la época que cada cierto tiempo se descarriaba de una manera tremenda, y ese descarrío lo llevaba siempre a la idolatría. Israel fue un pueblo idólatra, ¿no? Idolátrico total, que le significó 70 años de cautiverio en Babilonia para matar la idolatría y salir como un pueblo monoteísta, creyendo solo en un Dios, ¿no? Y de ahí hasta el día de hoy, Israel es un pueblo monoteísta. Entonces, cuando el libro de Dios, cuando la Biblia se pierde en casa, ¿listen to me? ¿Me están escuchando? Cuando la palabra de Dios se pierde en casa, ya nadie la lee, se empieza a arruinar la casa del Señor. Y cuando hablo de la casa del Señor me estoy refiriendo a nuestro espíritu. Porque ya nadie lee, en algún momento se leía la palabra, ¿no? Vamos a leer la palabra, aunque algunos con reclamo, pero la escuchaban. Pero cuando el que tiene el deber y la autoridad de leer la Escritura, entonces, y nadie más se levanta, no hay sacerdote, nadie se levanta para leer las Escrituras, entonces empieza la ruina. Y el profeta Isaías, Jeremías lo dice, 3 veces dice, ruina, ruina, ruina. Cuando la palabra de Dios no ocupa el lugar que debe ocupar en nuestra vida y en nuestra familia, viene la ruina, ruina, ruina. 3 veces repetido que significan en los conceptos proféticos, que viene rápido. Esto es igual cuando usted se sueña 3 veces el mismo sueño. ¿Qué le está diciendo? Que viene rápido el sueño, que viene rápido, que va a ocurrir y viene rápido. Y por eso el Señor en los profetas se usa la expresión ay. Cuando se repite 3 veces, ay, 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 es el juicio de Dios. Yo espero que nadie de nosotros escuche una mañana o una noche, ay, del cielo. ¿Sí? Porque cuando se escuche ese ay, 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 ay. Hoy día, siguiendo esa línea, siguiendo la misma línea, les quiero hablar de un verso, realmente de 2. Ustedes se van a acordar al tiro porque cuando yo digo Hechos capítulo 17, verso, ¿qué dice de usted? 11 y 12. Bien, bien. Algunos asocian. Pero ahora yo lo voy a decir, Amós capítulo 8, verso 11 y 12, pues. Asociación. Amós capítulo 8, verso 11 y 12. Para que ustedes no se olviden, en la asociación de Hechos 17, 11 y 12, Amós 8, 11 y 12. Y vamos a leer, como tenemos la buena costumbre de leer las escrituras juntos, vamos a leer todos los versos. Y no voy a tener todo el tiempo de profundizarlos, porque realmente al mirarlo desde la perspectiva hebrea, de la traducción del texto hebreo, hay una riqueza tremenda. Muy bien, vamos a leer. 1, 2, 3. Volvemos al 11 y lo vamos a repetir una más. Quedamos solo en el 11. 1, 2, 3.
Un, dos, tres. Usted lo va a hacer como el profeta con este dedo ahora. Levante este dedo, todo, y muévase para alguien. Y vamos, yo le voy a leer y usted repite. A ver, todos pues, obediendo. Obedezcan al pastor. ¿Qué les pasa? He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que viene una gran hambruna? Que viene el apocalipsis, ¿no? Dicen que hay alrededor de 30 volcanes submarinos ya en erupción en el mundo. Y todo lo que nosotros escuchamos, que viene una gran hambre y que las guerras que vienen hoy serán por comida, no por territorio. Y que la gran guerra será por agua. ¿Y sabe usted cuál es el país que más agua tiene en reserva? ¿Ah? Usted vive ahí. Los campos de hielo sur, juntamente con Argentina, son los dos países que tienen la mayor cantidad de agua hoy día en el planeta Tierra. Ya no será la guerra por petróleo ni por oro, será por agua. Pero, miren lo que dice el profeta. El profeta Amós, que se le llama el profeta de la justicia social, en el periodo del profeta Amós, es uno de los periodos que se compara con el periodo de David. Porque David es el mejor periodo que Israel haya tenido. De hecho, hasta el día de hoy se anhela volver a los tiempos de David, porque fue el rey y fue el periodo más glorioso que haya tenido Israel en la historia. En la historia. Y el profeta Amós, que le tocó profetizar, yo diría, haciendo la comparación contextual al día de hoy, que en el día de hoy se habla de dos tipos de secularización. La secularización significa cuando uno se olvida de Dios y pone por delante sus anhelos, sus deseos, todo lo que hemos hablado del profeta, ¿cierto? Ageo. El pueblo está bendecido, está próspero, las necesidades son las mínimas y si las tiene las puede satisfacer. O sea, se está en el mejor periodo, en el mejor. Y cuando las sociedades viven esta experiencia, y yo le comparto desde mi experiencia en Corea, viviendo en Corea, que Corea llegó a tener el 40% de la población, de los 40 millones de coreanos, eran evangélicos, eran cristianos. Hubieron por lo menos 2 o 3 presidentes evangélicos. 2 de ellos fueron diáconos de una iglesia. O sea, un gobierno, un país que en 40 años dejó la pobreza, la miseria, se convirtió en una de las 8 economías más importantes del mundo. Y Corea pertenece al G8, o sea, la 8 economía más grande del mundo. Los hermanos comenzaron a tener su autito. Ahora usted va a Corea, no hay ninguna casa que no tenga un auto, son 3, 4 autos. Todo el mundo tiene auto. Bueno, de ahí viene la Hyundai, Kia. Todas las fabricaciones de autos vienen ¿de dónde? De Corea. ¿No? Se volvió una sociedad rica, acomodada,
con un estándar de vida alto, con un nivel per cápita $40.000, o sea, 40 millones de pesos. Eso ocurrió 40 años atrás. 40 años después, Corea tiene un 23% de cristianos, después de tener 40%. La gran pregunta es, cuando un pueblo prospera tanto, la fe se va perdiendo. Cosa cotidiana, cosa ordinaria, las comento. Si antes tuviste que orar por el balón de gas para que durara el mes, ahora tienes plata para comprarte 2 galones. Si antes oraste para que la pasta de dientes, después de estrujarla tanto, siguiera dando, bueno, ahora vas al supermercado, al negocio de al lado y compras una pasta de dientes y la mejor, Colgate. ¿Por qué el ser humano tiene que ser así? Que después de no tener nada, Dios lo bendice, lo prospera y se empieza a apartar de Dios. Empieza a dejar la fe. Las cosas de Dios ya no lo tiran. En vez de venir al culto, va al Lollapalooza. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos estar bendecidos y prosperados y con una fe a full? Ustedes dicen así, no sé qué pensar eso. Querido, viene una escasez tan grande que afectará a la tierra. Pero el profeta lo ha dicho, mirando el futuro, no será de pan, ni será de agua. Literalmente, desde el punto de vista literal del texto, se usan 2 expresiones. Hambre, que es una expresión fuerte. El pueblo pasa hambre. La gente se muere del hambre. Son expresiones fuertes. Bueno, el profeta está usando 2 expresiones que en el hebreo son como gritos, como aullidos. El profeta está aullando porque se está dando cuenta que viene un hambre, pero no de tener cosas. El profeta le toca en un contexto donde Israel es bendecido. La gente está prosperada, pero la gente se está olvidando de algo clave, de algo que lo llevó a la prosperidad. ¿Se recuerda que yo les decía en el primer mensaje de Ageo, capítulo 1, versos 2 y 3, sobre las prioridades? ¿Se recuerdan? Que Dios, ¿qué dijo del profeta? Ustedes se preocupan de sus casas, de pintarlas bien, de tenerlas bien ordenaditas, bien pintaditas, de tener todo bien, pero mi casa, la casa mía, está en ruina. Nadie se preocupa de mi casa. Entonces Dios le habló de cambiar las prioridades. Primero es Dios, después todo lo demás. ¿Sí? Si vamos a poner a Dios en primer lugar, todo lo demás pierde todo el sentido de urgencia. Entonces el profeta, ¿qué está mirando? Está mirando que viene un hambre y esa hambre ya está. Ya está. Quisieran ustedes viajar por el mundo y ver la necesidad que la gente tiene de la Biblia. La gente quiere escuchar a Dios, quiere escuchar su palabra. Y es lo que el profeta está diciendo, viene un hambre
¿De qué? De oír la palabra de Dios. Póngame entonces, ¿qué dice? Irán errante de mar a mar. ¿De dónde? Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra del Señor. ¿Sabe que esto lo va a provocar Dios? Dios va a provocar un hambre tan grande por su palabra y Él le va a esconder. ¿Por qué qué? Porque Dios ha advertido por 2000 años que busquen al Señor mientras puede ser hallado. Pero si tú vas al centro, hay una librería y tú te compras una Biblia. Y te puedes comprar la mejor Biblia. Hay algunas que valen como 100 lucas, con rojo, con piel, etcétera. Puedes comprar la versión que tú quieras. Ahora, pero va a llegar el momento que eso va a escasear. Que eso no va a haber. Y todos los que hemos tenido la posibilidad de tener una Biblia, o una, dos, o más Biblia, que hemos tenido la posibilidad de leerla, memorizarla, instruirnos en la palabra de Dios, y no lo hicimos, va a llegar un momento en que no la vamos a encontrar. ¿Cuántos de ustedes han visto la película El libro de Eli? No me diga que no ven entero, ustedes no ven, ven puro Netflix nomás. Está en Netflix, por lo que me han contado. El libro de Eli, y ahora salió el segundo, la segunda película, es sobre la Biblia. Es sobre el hecho de que ocurrió la Tercera Guerra Mundial. El mundo se destruyó. Y un hombre es el custodio de la Biblia, pero ese hombre no le voy a contar quién es para echarle a perder la película. Pero la Biblia está en Morse, o sea, en braille. ¿Viste que la han visto? No quieren pasar por mundano. Está en braille. Y hay una búsqueda de la sociedad de la época para encontrar una Biblia. Así va a ser. Cuando usted vea la película, porque lo voy a mandar a verla, está autorizado, a buscarla y a verla, se va a acordar de mí. Y el hombre, evidentemente, yendo por todos lados, buscando el lugar para dejar ese libro, y lo deja, evidentemente, en una biblioteca. Pero el libro se lo quitan. Pierde el libro. Y cuando llega al lugar que tiene que llegar, se había aprendido de memoria la Biblia y la dicta al que la va escribiendo manuscritamente, después la imprimen. Y el que buscaba la Biblia, que gobernaba parte de la población que ya hoy día, buscaba ese libro porque sabía que si tenía ese libro, podía controlar a todas las personas. Si usted tiene la palabra de Dios, usted puede controlar todo, especialmente el mundo espiritual. Porque todo lo que ata en los cielos será atado en la tierra. Será atado. Lo que el profeta nos dice es que Dios va a producir esa hambre. Dios va a producir un hambre de la palabra de Dios de una manera extraordinaria. A la gente no le va a interesar la riqueza de otras cosas como ocurre en esta película, sino ese libro. Porque en ese libro está la sabiduría de Dios. Y yo insisto, queridos, ustedes tienen ese libro. En más de una versión. Y si tienen la aplicación bajada de YouVersion, tienen
una Biblia en todos los idiomas que tú quieras, italiano, en inglés, en francés, etcétera. Y en versión en castellano, más de 40 versiones. ¿Y qué pasa, querido? Que nosotros no damos tiempo para leer. Mire, lo más importante, pero lo recontra más importante, no lo estamos haciendo. Yo cuando conversaba con mi profesor de hebreo, un viejito ya 80 años, y me preguntaba, ¿y tú, Marcos, por qué quieres estudiar hebreo? ¿Cuál es la razón de estudiar, que tú quieres estudiar hebreo? Le digo, yo soy profesor de Biblia. Ah, me dijo, ya. Entonces vas a estudiar lo más importante. Antes de estudiar teología del Antiguo Testamento, primero tienes que aprender el idioma. Ahí está la teología, evidentemente. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, ¿cuántos no quieren conocer a Dios? Leante la mano. Bien, están atentos. Lo hice en una iglesia y levantaban toda la mano, no escucharon. Bien, el pueblo está despierto. Fíjate que conocer a Dios será lo que hagamos toda la eternidad. Y esta es la vida eterna, que esa es la vida eterna. ¿Qué cosa? Conocer al Padre y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Tendremos toda la eternidad para conocer a Dios. Pero ahora, lo que Dios espera que conozcamos de Él, lo ha revelado en la Escritura. Lo ha escrito. Y por lo tanto, Dios se ha dado a conocer y puede ser conocido. Nosotros que tenemos toda esta tremenda bendición, y yo lo decía en el retiro, a veces nosotros, queridos, no somos capaces de darnos cuenta la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Hasta que nuestra vida es irrumpida por alguna situación traumática. No acordamos de Dios, oramos más, nos levantamos más temprano, leemos más la Biblia. ¿Hasta qué pasa? Después seguimos igual. Sin tener un cambio profundo, significativo en nuestra vida que nos haga cambiar para siempre. Hasta el último día de nuestra vida. Un cambio profundo, radical, que no nos deje volver atrás. Que no nos deje volver a hoja cero, sino por el contrario. Yo cuando leía el texto 12, el verso 12, irán de mar en mar, del norte al oeste, buscando la palabra de Dios, no la encontrarán. Yo me preguntaba, ¿los inmigrantes sabrán que vienen a buscar la palabra de Dios? Ellos creen que vienen a mejorar la vida, a trabajar, a tener mejores posibilidades y todo. Pero me da la impresión que no. Que ellos sin saber, saliendo a lo mejor de un lugar donde sí hay palabra, pero llegan a Chile, donde hay una profecía por Chile, y la escuchamos de los misioneros, ¿se recuerda? Que Chile va a pastorear las naciones. ¿Se recuerda lo que decía el pastor Kim? Que Chile tiene la forma de un cayado, de un pastor. Justamente así, por arriba, como un cayado. Y el pastor nos dijo que nosotros vamos a pastorear las naciones. No se la creen nada. Hasta que les pague los pasajes y los mande por todo el mundo a todos. ¿Ah? Y el Señor dijo, no lleven bordones, no lleven bolsa, no lleven navallas, no.
El Señor les proveerá seso de mono, culebra para comer, perrito. Algunos dicen, ¡ay, guácala quedó! Tenga cuidado cuando dice guácala. He escuchado uno, ¿a cuántos guácalas que están ahí en África comiendo de todo? Y el Señor los mandó igual. Vuelvo al 11. Queridos, y aquí vienen días. Esto es profético, ¿eh? Esto es profético. Y aquí vienen días. Lo está diciendo el profeta. Esta es palabra profética. Y la palabra profética tiene una particularidad, que tiene doble referencia. Se cumplió cuando lo dijo y está en el tiempo cumpliéndose. Por lo tanto, aquí vienen días, ¿dice quién? El Señor dice. Es Dios que está diciendo. En los cuales enviaré. Es Dios enviando hambre. Fíjate esas campañas en África de Reinhard Bonnke, este evangelista alemán, donde llegaban 1.200.000 personas a la campaña. No hay ni un gimnasio que aguante 1.200.000 personas. ¿Dónde se hacían? En los desiertos. Total tecnología alemana para amplificar esa voz. Se convirtieron miles de millones de personas. Y cuando era el llamado adelante, yo que lo conocí en Alemania, a Reinhard Bonnke, cuando era el llamado adelante, entre el proscenio eran como 300 metros donde estaba la gente escuchando. Cuando él hacía el llamado, era una estampida de gente llegando adelante para recibir al Señor. Entre esos corrían, vean en YouTube, están todos los videos, entre esos corrían gente con un palo, sin muleta, porque no tenían un pie, todo tipo de gente. Llegando adelante, había gente que le aparecía la mano después de no tenerla. Milagros extraordinarios. Pareciera que donde más hay hambre de Dios, más vemos los milagros del Señor. ¿Ustedes quieren ver milagros? Tengan hambre de Él. ¿Quieren ver milagros de Dios en sus propias vidas? Tengan hambre de Él. Si el Señor provoca el hambre, no es que yo me propongo, digo ya, este año voy a tener hambre de Dios. No funciona así. Es Dios, dice, enviará hambre a la tierra. Si hay algo que yo le pido al Señor, Señor, dame hambre de ti. Dame hambre de ti. Porque entra en un choque cuando yo tengo hambre de montones de otras cosas y no hambre de Dios. Pero cuando yo tengo hambre de Dios, es que la mayor parte del día yo la dedico a Dios. O sea, yo no puedo decir tengo hambre de Dios y ni me acuerdo siquiera durante el día de Dios. Eso no es hambre. Cuando tú tienes hambre, el día se pasa con Él. Y el día pasa. Y yo muchas veces digo, Señor, tan rápido los días. ¿Por qué está pasando tan rápido el tiempo? Y nosotros sabemos por la profecía que el tiempo se acortará. Aunque el minuto sigue durando 60 segundos y el día 24 horas, pero todos sabemos que está cada vez más corto el tiempo. Y eso es profecía. Está en la profecía. El gran peligro hoy día, y lo están viendo los científicos absolutamente, en todos los aspectos. Esta provocación del hambre que Dios va a poner, y yo oro que los primeros que sintamos hambre seamos su iglesia. Seamos nosotros mismos.
que sentamos ese hambre. ¿Cuántas veces has tenido hambre natural que llega a doler la guata de hambre, no? Que podamos tener esa sensación en nuestra alma. Esa sensación de hambre que llega a doler el alma cuando no te alimentas de la palabra de Dios. Cuando no te alimentas. Cuando tú no te alimentas de la palabra de Dios y crees que andas bien. Estamos bien, me siento bien, pero estás desconectado con la verdad de Dios, desconectado con su palabra. Al estar desconectado con su palabra, estás desconectado de todo. Al desconectarse de la verdad de Dios, estamos desconectados absolutamente de todo. Aunque nosotros tengamos una apreciación buena de nosotros mismos. A eso se llama apoyarse en su propia prudencia. Pensar que estoy bien, pensar que ando bien, pensar que todo anda viento en popa. Desconectado de Dios, desconectado de su palabra, no es verdad. Es el gran engaño del enemigo. Gran engaño del enemigo, hacernos creer que todo anda bien. No puede ser que una semana esté buena si durante toda la semana no nos conectamos con Dios ni su palabra. Fue una mala semana, aun cuando nosotros pensamos que está bien. Y esta hambre la va a provocar Dios, porque la humanidad no tiene hambre de Dios. La gente no tiene hambre de Dios, a menos que Dios la provoque. Y cuando Dios la provoque, y yo creo que esa hambre está comenzando en todo el mundo en estos días, estos son los días en que Dios está provocando esta hambre, porque cuando tú ves los informes misioneros, como estos misioneros que nos informaban, estás enterado de lo que está pasando, estás metido en las redes de misioneros en todo el mundo, te das cuenta que hay un hambre por todos lados. Y aun cuando hay hambre de pan físico, hay mayor hambre de la palabra de Dios. De misioneros, de gente que vaya a predicar, que vaya a enseñar la escritura, que anuncie, que se aprenda las escrituras y vaya a anunciar. Porque hay lugares donde no vas a poder ir con la Biblia, y si no leíste la Biblia, no la estudiaste, no la aprendiste bien, ¿qué va a enseñar? No vas a poder llevar un libro porque no se permite. La vas a tener que tener aquí y aquí, en el corazón. Esa palabra de Dios, ¿cómo va a venir? Dios va a tener va a mandar esa hambre. Queridos, la Biblia va a desaparecer. Los libros ya están desapareciendo. Si la gente ya casi no compra Biblia de papel. El ecologismo, lo que tiene que ver con ecología, en todo el mundo se está prohibiendo usar los árboles para papel. Va a desaparecer. Los diarios ya son todos prácticamente en red, ¿no? Por lo tanto, el libro que tú tienes en casa, la Biblia que tú tienes en casa, guárdala como un gran tesoro. Pero léala. Ore con la Biblia abierta. ¿Quiere escuchar a Dios? Lea la Biblia en voz alta. ¿Va a escuchar a Dios? Hablándole. Porque es increíble el poder, la potencia que tiene la palabra de Dios. La lectura de la Escritura, la lectura de la palabra, forma, escuche,
forma el carácter de Dios en nosotros. Eso no es místico, no es algo místico, es algo práctico. En la medida que yo leo, en la medida que interiorizo la Escritura en mi vida es cambiada, mi vida es transformada. Se van estableciendo los patrones de Dios, los modelos de Dios, los diseños de Dios en mí. El diseño de la mente de Dios. El gran problema hoy día de la sociedad, ¿cuál es? La salud mental. No hay lugar donde no se dé un seminario sobre salud mental, post pandemia. ¿Y cuál es el libro que te sana mentalmente? La Escritura. La Escritura derriba las estructuras mentales, derriba las estructuras de desconfianza, de depresión, de angustia, de desesperanza. Y la palabra de Dios te agrega que esperanza. ¿Usted quiere cambiar la estructura de pensamiento? La Escritura. No hay otra. O paga 60 lucas para ir al psicólogo a escuchar lo que yo le puedo decir de aquí. En la medida que yo leo las Escrituras, en la medida que yo voy interiorizando la palabra de Dios, mi estructura mental cambia. Cambia absolutamente. Fíjese, antes de ir a Cristo, cuántos pensamientos destructivos teníamos. E inclusive hasta pensamientos de muerte, de suicidio. Toda esa estructura mental cambió leyendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios. Y hoy día gozamos de una estructura mental, de una capacidad mental que el Señor nos ha dado por su palabra. Hambre. Dios mande hambre en todos nosotros. Que tenga hambre y sed de justicia. Hambre y sed de la palabra de Dios. Imagínese, el hambre llega a consumir a una persona. Lea la estadística en Calcuta, en India. Cómo todos los días levantan 300.000 personas que mueren de hambre. Mueren en los huesos. Con puro pellejo la gente se muere de hambre. Es un dolor que dicen que después de los 20, 21 días ya uno no siente el dolor del hambre. Yo estaba 7 días sin comer, no llegaba a los 21 días. Pero después de los 21 días como que uno ya no siente la ganas de comer. ¿Qué es tener hambre de Dios? ¿Duele? ¿Duele? Así como es el hambre física, que lleva unos par de días sin comer. Tener hambre de Dios duele. Se siente que nuestro espíritu, nuestra alma está dolorida porque esta semana no ha comido, el espíritu no ha comido la palabra de Dios. No hemos edificado la casa de Dios, nuestro espíritu, con su palabra. Se fue la semana, no lo hicimos. El tiempo no se recupera. Y cada vez, y cada vez, y cada vez, y cada vez, tu casa se arruina. Ojalá nunca escuches
esta voz profética: ruina, ruina, ruina. Yo les conté a ustedes, una vez llegó un muchacho a mi casa, a la oficina en mi casa, y él me contó un montón de cosas. Y cuando él me estaba contando, yo escuché al Señor que me dijo: ruina, ruina, ruina. 3 veces. Esa persona perdió todo. Perdió su empresa, su casa, su esposa, sus hijos. Perdió todo. Porque él me estaba planteando una cosa sin tener a Dios en cuenta. Yo lo escuché, Dios lo escuchó. Y cuando Dios lo escuchó, escuché al Señor que me dijo: ruina, ruina, ruina. Y así quedó, arruinado hasta el día de hoy. Esa hambre, Dios quiere ponerla en todos nosotros, en la iglesia. Y que nuestra hambre contagie a otros. Que realmente podamos decir que somos el pueblo del libro. Que leemos, obedecemos. Que nuestra vida de fe va y se vive con la Biblia abierta. No con los elementos culturales, que a veces nos atrapan, a veces nos atraen lo cultural más que lo escritural. Que lo que cantamos hoy, letras extraordinarias, no sean solo eso, sea hambre de Dios. ¿Sí? Sea hambre de Dios. Que cuando decimos todo es tuyo, realmente estemos diciendo una verdad. Realmente estemos diciendo algo que creemos. Que realmente todo es de Dios. Que todo le pertenece a Él. Que todo es de Él. Que sea la verdad que proclamamos en nuestros labios. Mientras vienen los muchachos, los músicos, vamos a cantar al Señor esa canción que estábamos cantando. La penúltima. Cantar al Señor. Y cuando cantamos,